els podcasts del Mercat de les Flors. Es decir, fue un trabajo difícil, muy difícil, pero bueno, brutalmente bonito, brutalmente interesante. Maria Ribot ens parla de Happy Island, la peça que ha fet per a la companyia portuguesa Dançando com a Diferença. Aquesta companyia és un referent dins el sector de les arts inclusives, des que va començar l'any 2001 a l'illa de Madeira de la mà d'Enrique Moedo, el seu director. Al llarg d'aquests anys, ha buscat la col·laboració de diversos coreògrafs que han portat la seva mirada artística a un grup sumament heterogeni de persones amb capacitats diverses. L'any 2017, a Moedo va anar a buscar la Ribot i li va proposar que creés una peça per ells. Nos fuimos Paz y yo un fin de semana a Madeira, a Funchal, estuvimos un fin de semana y volvimos. Y fue muy bonito porque allí nos presentaron sobre todo a toda la compañía y ese fin de semana también él quería que yo hiciera una coreografía, un solo para cada una de las chicas, uno para Joana, otro para Sofía y otro para Bárbara. Y entonces ese fin de semana ellas estaban ahí esperándonos y nos fuimos a ver ballenas para que no nos conociéramos solamente en el estudio, sino que hubiera algo más convivial. Y lo pasamos muy bien y sobre todo lo que tenía que ocurrir y que ocurrió es que ellas me aceptaron. Ellas sí le dijeron a Enrique, bueno, es guapa, sí, puede hacer, sí nos gusta. Porque si no les hubiera gustado no me hubieran dejado, no hubiera podido trabajar. La companyia està formada per un nombre indeterminat de persones, al voltant de la vintena, que cada dia poden assistir a les classes que es donen a Funchal i que estan obertes a tothom. La Ribot va assistir a aquestes classes per conèixer les persones, el seu funcionament i esbrinar de quina manera s'hi podia acostar personalment i artísticament. Es difícil porque es muy diferente y además en este caso concretísimo, pero yo me imagino que en muchos casos yo iba de la mano de Enrique Amoedo y de la mano de Telmo Ferreira, si no, no hubiera podido. Es decir, tengo necesidad de traducción de lenguaje mío a ellos, además del portugués. Empecé a tomar clases de portugués y comprendo todo el portugués, pero no falo portugués. Pero ellos... yo pensé, ya verás, vamos a terminar la creación y van a aprender, ellos van a hablar castellano y yo no voy a poder hablar portugués. Y era exacto, o sea, es decir, ellos van mucho más rápido. ¿Por qué digo esto? Porque es una anécdota que me hace gracia, pero en realidad fue difícil, sí, exactamente, que tenía también una traducción de la parte de Enrique y de Telmo para traducir, lo que se dice... fueron mis intérpretes para saber lo que puedo hacer, incluso lo que no puedo hacer, los timings, pero no de una forma censura, sino una forma de aplicación de las cosas con suavidad, toda esa parte como más como de la sensibilidad, de la inteligencia y de llegar a los lugares para conseguir cosas. Eso fui de la mano de ellos. De todas maneras, yo había trabajado en Londres, cuando viví en Londres, trabajé un año entero o 2 años con un chico sordo y fue la base, toda esa investigación que hice con él fue la base de una pieza que se llamaba El Grand Game, que todo estaba basado en los códigos que utilizamos los bailarines y coreógrafos para explicarnos con las manos, mezclado con los códigos del Sign Language, del British Sign Language en este caso. Y fue una pieza y un trabajo que me gustó mucho y me interesó mucho. Y después de esto, también he trabajado toda mi vida con extras, con figurantes y con personas que no son profesionales. Y es una cosa que he ido repitiendo. Y cuando hice 40 espontáneos, que es una obra donde son 40 personas de cada ciudad donde me invitan, o me invitaban porque ya no lo hago más, teníamos y están solos en el escenario.
tuvimos que aprender muy bien a comprender que el lenguaje del cuerpo, cómo es el lenguaje común que todos tenemos y cómo es el lenguaje, cómo el cuerpo, que yo siempre digo que el cuerpo es inteligente, es decir, siempre está funcionando buscando posibilidades, mide los riesgos casi instintivamente y sabe repetir, es decir, que puede ejercitar, puede repetir, entonces eso es un cuerpo inteligente y eso lo tenemos todos. Y cómo ese cuerpo puede encontrar un lenguaje común para comunicarnos y para amarnos o para odiarnos o para todo y para hacer arte y poesía, esto lo hicimos y lo buscamos muchísimo en aquel proyecto de 40 espontáneos. Y eso que yo aprendí con ese proyecto me ha ayudado muchísimo en Madeira. Es decir, que había desarrollado un lenguaje que me permitía expandir, llegar y tocar cuerpos y otras cosas que no fueran solamente los profesionales de la danza. Pero aquí era multiplicado por 100 el esfuerzo, multiplicado por 100 la incertidumbre, multiplicado por 100 la emoción, fuertísima emoción, multiplicado por 100 la sensibilidad y la escucha a esos cuerpos y a esas mentes que son muy capaces en ciertas cosas, igual que lo somos todos. Entonces empecé por los deseos, empecé por qué es lo que más querían ellos hacer en su vida, cuál era su verdadero deseo. Aparte de ser bailarines, cuáles eran sus deseos profundos. ¿Y cuáles eran? Pues casi todos eran sexuales, o de amor, o de sexuales, bueno, que no lo puedo decir así. Yo creo que eran todos de comprensión y de amor, de ser aceptados, de comprensión, de amor y bueno, incluso de poesía, fíjate, lo puedo decir así. Y entonces en la creación, cada vez que íbamos a Madeira, trabajábamos todo el día y a las 6 de la tarde todo mi equipo nos íbamos todos a observar las clases de Telmo y de Enrique. Pero sobre todo en aquella época Enrique estaba más ligado y las daba más Telmo. Y yo en las clases de Telmo aprendí chino mandarino porque se veía todo. Entendía muy bien por qué hacía unas cosas, por qué hacía otras, cómo les hablaba, cómo les llevaba a comprender cosas, muchísimas cosas de lo que ellos han llamado danza inclusiva, es decir, cómo ese lenguaje puede curar el cuerpo, curarle, cómo puede hacer arte, cómo puede darles autonomía, muchas cosas muy importantes. Porque, por ejemplo, lo más importante que descubrí de Enrique y es que mucha parte de todo su trabajo es fundamentalmente darles autonomía a estas personas, que es lo que la sociedad les quita autonomía. Y entonces, una parte muy importante de su gestión como individuo es que se sientan que son autónomos. Entonces, no solamente les aprenden a bailar y hacer danza contemporánea, sino que aprenden a contar, a coger el bus e ir a la escuela, a cocinar juntos, a comprenderse y ayudarse. Suena así un poco como católico cristiano, pero es que realmente hay un fondo brutalmente solidario y potentísimo, pero está basado mucho en la autonomía, ¿no? En la autonomía de cada uno de ellos y en darle poder al individuo que son cada uno de ellos, ¿no? Bárbara Matos, Joana Caetano, Maria Joao Pereira, Sofia Marote i Pedro Alexandre Silva són els 5 protagonistes de la peça Happy Island. Pedro
dijo algo muy poético, que él quería haber siempre sido iluminador de teatro y por eso le puse con las luces. Bárbara, ella quería ser madre, es lo que más le hubiera gustado en la vida, poder ser madre, y entonces la puse preñada, como una bolita dorada, no sé, bueno, son cosas luego ya más inventadas de ficción, que se me va a mí, pero bueno, está bien. Joana quería ser bailarina de Forsyth o bailarina del ballet, ir a Nueva York y ser maestra de baile clásico. Y entonces la puse por el suelo y siempre levantando las piernas y siempre haciendo como grande cara y tal, porque vi que es lo que más deseaba hacer en el mundo. Sofía quería ser la amante de Pedro y tener relaciones sexuales con el amor, con la vida, con Pedro, con ella misma, con todo. Ella ya quiere follar. Pedro también, bueno, todos también tenían muchos deseos sexuales. Y María es la serpiente del principio, porque cuando yo llegué a Madeira el primer día, estaba la compañía, nos presentaban a todos y se pusieron a hacer la clase de Telmo. Era un sábado por la mañana, creo. Y entonces empezaban en la clase tal, y yo vi al fondo, al lado de las espalderas, llegó una chica en silla de ruedas, al fondo, mientras ellos ya habían empezado la clase, es decir, que llegaba tarde, silla de ruedas, llegó, se puso en la esquina del fondo, tardó 10 minutos en hacerse la coleta, luego se santiguó, se tiró al suelo, como se tira en Happy Island, se tiró al suelo, dobló la silla y la expulsó. Y cuando ya ellos vieron que María estaba en el suelo, vinieron, la cogieron del tobillo y ya la arrastraron por todo y ya empezó a bailar, ¿no? Aquello me dejó seca, porque comprendí muchísimas cosas. Primero comprendí lo que me pasaba a mí, ¿no? Es decir, comprendí que la danza contemporánea para mí empieza en el suelo, es decir, el momento en que se descubre que el suelo es un lienzo y que es el lienzo donde todos los cuerpos pueden expresarse, es decir, estoy hablando de la danza moderna sobre todo, ¿no? A mí me parece que es ahí donde empieza realmente la contemporaneidad, y a mí es lo que más me ha interesado siempre de la danza contemporánea, que es el suelo, cómo llegar al suelo, cómo meterse en el suelo, cómo saltar el suelo, cómo marcar el suelo con cosas, con pinturas. Es decir, el suelo me parece todo, me parece un lienzo alucinante que me interesa muchísimo. Cuando María en aquel gesto tocaba el suelo, y ese es el suelo donde encontraba toda su autonomía y su libertad y la danza, me pareció que había encontrado el principio del trabajo. Entonces le dije a Enrique, yo ya tengo un principio, lo he encontrado y ya sé que quiero hacerlo y que tengo un principio, pero necesito que me des a María y a Pedro. A banda de Maria i Pedro i els altres 3 intèrprets, a Happy Island hi trobem la resta dels components de Dansando com a diferença, a la pel·lícula que fa de teló de fons. La gira amb 25 persones no hauria estat viable i filmar-los era l'única manera d'incloure la companyia sencera. Aquesta pel·lícula, realitzada per Raquel Freire amb la col·laboració de Josep Maria Martín, col·lega de la Ribot a l'escola suïssa Het, dona una profunditat màgica a l'escena i en un moment donat es converteix en l'única protagonista de l'obra, amb aquests personatges misteriosos i delirants enmig d'un paisatge d'un altre món que ens expliquen alguns dels seus pensaments més íntims. Todas as limitações estão apenas na nossa cabeça. Foste tu que me ensinaste a projetar além de mim os sonhos sonhados também da minha infância. A Raquel Freire la encontré, la llamé y le dije, mira Raquel, yo no sé muy bien qué vamos a hacer, si va a ser un making of y tal, pero te necesito como cineasta. Y a partir de aquí empezamos. Y entonces, bueno, ella, al principio los dos, íbamos siempre todos, incluso todo el mundo venía a los ensayos, a las clases de Telmo y a los ensayos. Y Raquel filmaba los ensayos. Y hubo un momento, yo no me acuerdo en qué momento de la creación, porque esto se hizo durante un año. Durante un año íbamos todos, durante una semana, y fuimos como 5 semanas al año, íbamos todos, y luego al final 15 días en un teatro o algo así.
Y en una de las semanas que visitábamos Madeira, entonces claro, cuando yo voy a mi casa de Ginebra, pues trabajaba los vestuarios, todo lo que no trabajaba sin ellos. Hablaba con Raquel, hablaba con Josep, pero realmente con ellos eran las semanas que estábamos allí. Que en total creo que fueron 6, que no es nada, es muy poco para tan dificultad de cosas, pero bueno. Y entonces con Raquel, entonces un día estábamos ahí en pleno discusión, el modo tal, entonces Raquel vino y me dijo, he soñado hoy con un bosque. ¡Oh! Y dije, pero qué buena cosa, qué buena idea un bosque. Entonces Telmo me dijo, aquí hay el bosque más bonito del mundo, es el bosque que se llama el Fanal, que es un bosque milenario, de laureles, milenario, y vais a ver, es alucinante. Entonces nos fuimos, en ese momento dijimos, venga, cogemos el coche y nos vamos. Y nos íbamos casi en bañador. Y cuando subimos arriba había esta niebla y ese frío, porque está a 1200, no sé si 1200, está muy alto. Hacía un frío brutal, pero fue pues lo más bello que he visto en mi vida, porque comprendía todas las cosas de lo que es la belleza, ¿no? Es como misterio, miedo, poderío, frío incluso. Fue fuertísimo. Yo me acuerdo que yo creo que incluso creo que hasta nos caímos de rodillas al suelo aquel, porque era tal belleza, no lo podíamos ni creer. Además estaba nublado, como sale en la película. Y claro, me acuerdo que Raquel y yo nos miramos y le dije, Raquel, olvídate del making of, olvídenos de todo lo que hemos hecho hasta ahora y lo que hemos pensado. A partir de ahora, la película va a ser en este bosque, todo el largo de la obra va a tener este bosque detrás, es lo que tenemos que hacer. Pero entonces planeamos el rodaje, bueno, todo lo que es rodar una película, porque era rodar una película, además de hacer la creación y algún lío. Pero bueno, pues estas cosas como... Bueno, no sé, cuando uno está concentrado y éramos un buen equipo y pimba, íbamos avanzando y las cosas avanzaban, en realidad, con muchísimas dificultades, pero avanzaban muy bien. Y un día habíamos planeado, yo me acuerdo que estaba en mi casa, cogí todas mis ropas, pimba, pasaba por Barcelona, yo cogía a Josep y nos íbamos a Madeira, ¿no? Con una maleta entera de trozos, o sea, de mis ropas, las más bonitas que yo me pensé, bueno, esto para que todos vayan como medio vestidos, porque íbamos a filmar una orgía. Porque claro, ya estábamos metidos en todos los temas sexuales a tope, ya habíamos entrado a trabajar lo que es la sexualidad tope, que era el tabú más impresionante y que todos los padres y los vecinos y tal, estaba todo el mundo revolucionado y como decía Enrique, la Ribot llega a Madeira, mete el fuego, cuando se va nosotros tenemos que ir apagando porque estaban todos los padres, pero ¿a qué viene la Ribot a hablar de sexo? ¿A qué viene la Ribot aquí a meternos este lío con estos niños? Que si Sofía quiere follar con el otro, que si en otro no sé cuánto, los deseos. Impresionante. Pero no, Enrique debía apagar muy bien los fuegos porque no, estaba todo más o menos aceptado, se iban aceptando poco a poco las cosas, con bastante felicidad además. Y entonces nos fuimos todos allí y cuando llegamos arriba, bueno, no tardamos mucho porque el tiempo, la meteorología decía que ese día había sol, que había sol todo el rato, todos los días sol, y Raquel y yo no queríamos sol para nada. Entonces, el día que dijeron meteorología, este día va a ser, corrimos, llamamos a todo el mundo porque estaba todo el mundo esperando, se tenía que haber rodado un martes y creo que nos fuimos el sábado a rodar. O sea que esperamos muchísimo hasta que hubiera neblina profunda. Sabíamos que íbamos a pasar mucho frío, pero no sabíamos el frío que pasamos o que pasaron, porque yo iba de jefa y no me metía en pelotas ni a hacer orgías ni nada. Pero vamos, madre mía, qué frío pasaron. Fue mucho frío, pasamos mucho frío, pero fue precioso. Estuvimos solo ese día rodando. Claro, entonces, venga aquí, pues aquí ponemos a Pedro tal, pum, aquí tú, tírate aquí tal. Bastante rapidito y teníamos ese día y así lo rodamos todo. Antes, Josep y Raquel habían hecho entrevistas a las madres que querían hacer entrevistas, a ellos, a muchas personas de la compañía habían hecho entrevistas sobre muchas cosas, les preguntaban muchas cosas y les prometimos que esas entrevistas iban a ser secretas, que nadie las podía leer ni mirar porque algunos se confesaban cosas muy importantes en su vida que no querían que se supieran.
y les prometimos que iba a ser secreto y fue secreto. Nunca desvelamos nada de lo que nos dijeron en aquellas entrevistas, pero yo ahí les entendí mucho. Al escuchar las entrevistas entendí mucho sus deseos, entendí mucho quiénes eran cada uno de ellos. Todos somos pessoas con más o menos deficiencia. Y esos planos alucinantes que, claro, yo estaba en el estudio con ellos y Raquel y Josep a veces, o Raquel o alguien, se iban en coche y se ponían a filmar los planos. Y con unos planos por las noches, unos planos largos que yo lloraba, decía, pero ¿cómo puede ser tan bonito? ¿Sabes? Raquel es una cineasta magnífica y fue una creación preciosa y lo pasamos muy bien. Y además hubo muchísima sintonía. Hubo mucha sintonía entre todos y todo el mundo estuvimos muy concentrados, disfrutando mucho y entendiendo muy bien lo que estábamos haciendo. Todos temos as mesmas necessidades, concretamente as necessidades e os estímulos sexuais. E quando esses estímulos são castrados, sem serem orientados devidamente, és molt mal. Més enllà de la creació, la Ribot decideix fer-se coproductora de Happy Island, en un gest d'implicació total, no només artístic, que dona valor al procés sencer, el fa visible i el fa possible. Me impliqué también, porque una cosa que también me parecía muy importante era que si yo hacía esto, bueno, él me dijo que no podía estar toda la compañía con 25 porque no se podía girar una compañía tan grande porque él no tenía el poder ni el dinero para girar. Pero que tampoco le hiciera una cosa muy radical. Me dijo, no, porque nosotros vivimos de esto, vivimos mucho de poder girar, vivimos espiritualmente y también económicamente, pero sobre todo, o sea, nuestra vida está en girar porque es donde nos hacemos de artistas. Y ahí entonces le dije, bueno, pues yo me hago coproductora para que, además de que me interesa, es que lo meto en mi circuito. Entonces sacamos del gueto de los disables y de los, ¿sabes?, a todo esto, no solamente por mí, sino por todo, es decir, salir del circuito disable y que esta obra pudiera tocar otros circuitos que por ejemplo, fueran los míos, ¿no? L'obra de la Ribot sempre parla dels cossos i a través dels cossos, principalment el seu, un cos elegant i femení que li ha servit per exposar conceptes sobre el sistema de l'art a base d'exposar-se totalment nua, acompanyada només d'alguns atributs molt concrets i escollits. Sensualitat i art conceptual. La Ribot treballa un art de la carn per esculpir el llenguatge. El cuerpo es un vehículo de sensualidad de entrada, de sexualidad también, y bueno, y la forma en que a mí me ha interesado mucho en muchos momentos, y siempre es toda la parte más conceptual y de lenguaje, no solamente corporal, sino verbal también, o sea, escrito o verbal. Entonces, bueno, es más conceptual en ese sentido, está visto desde una forma así, pero no es contrario a lo sensual. No es contrario nunca para mí. Bueno, es que es justo lo que me parece, que tiene que ser, que va junto. Podem entendre el cos com a manifestació de la natura, però des del moment que naixem i fins que morim, hi ha una construcció social i cultural sobre seu des del cos i cap al cos com a autocreació constant. La mirada dels altres la fem pròpia per buscar validacions, refugis i afinitats. I amb aquesta mirada externa donem per suposat el que està dins de la norma i el que està fora de la norma, la raresa. Bueno, yo siempre he pensado que yo construyo, o sea, que hago cuerpos artificiales, es decir, que son creaciones completamente artificiales. Por ejemplo, donde se ve muchísimo es en todas las primeras piezas distinguidas,
era ese cuerpo que, aunque fuera un cuerpo de mujer desnudo, el chichi estaba pintado de rojo, el pelo a veces estaba pintado de amarillo, otras veces de azul, es decir, y es un cuerpo de la danza, es decir, es un cuerpo ejercido, es un cuerpo controlado, subordinado a una serie de normas o de formas, ya solamente la forma de mujer, es decir, que sí, que es artificial, ha sido artificiosamente construido. Entonces, eso en las piezas estilinas se entendía cada vez más y mejor, ¿no? Sobre todo hablo de las piezas estilinas de los años 90. En el caso de Happy Island o en el caso, por ejemplo, de Carolina Espontáneos, no es el cuerpo, es decir, vuelve a ser el cuerpo, es natural, pero es un cuerpo inteligente que también está funcionando para poder expresar, para poder tomar riesgos, para poder repetir, para poder aprender, es decir, que vuelve a ser otra construcción. En el caso de los de Happy Island era directamente una construcción basada en sus deseos, completamente ficticia, de estos cuerpos, pues eso, una serpiente para alguien que se arrastra por el suelo, pero que al arrastrarse por el suelo es cuando es realmente danza. Entonces, pues era clarísimo que tenía que ser una construcción de las culturas americanas o sumerias, o esas serpientes aladas, y que esto se tenía que ver o se podía ver en ese bosque inventado, porque ese bosque, una de las cosas más alucinantes de lo que te contaba antes de cuando llegamos a ese bosque, es que realmente lo de milenario es una palabra, pero es que es verdad que hay una profundidad en esos árboles de tiempo que ha pasado sobre ellos, que casi te inventas lo que ha pasado, personajes y cosas, casi los ves, es muy, muy brutal. Y entonces, claro, construí cuerpos ficticios para ellos, y que para que ellos se gustaran, y nos gustaran, es decir, cuerpos, digamos, sexuales, deseables y deseosos. Hi ha un límit pel desig? Hi ha una norma que marqui com sentir o produir desig? I per ballar? Qui marca els límits del que és dansa? Fins quan es pot ballar? I per damunt de tot, quins cossos volem veure a l'escenari? Quins cossos estem disposats a veure a l'escenari? Fins a on la norma ens impedeix veure les pròpies rareses? Hay que montarse el mundo como te conviene a ti, no como le conviene a los otros, ¿no? Entonces, los parámetros, las reglas son para nosotros, no para ellos, que no sé quién son ellos, pero vamos, directamente. O sea, el mundo se escribe como a ti te venga bien que se escriba, no como los otros quieren que lo hagas. Entonces, en ese sentido, yo, por ejemplo, que soy artista, pues hago el arte que quiero que me venga bien a mí, el que a mí me gusta y el que yo puedo trasladarme hasta que me muera. Pues entonces ya está más bonito, más feo, también da igual, si es que no estoy hablando de eso, estoy hablando de traspasar hasta la muerte mi vida entera con mi cuerpo. Pues igual me imagino que pensará todo el mundo, ¿no? No sé por qué se tienen que poner límites, no. Es cuestión de encontrarles, al revés, hay que encontrar los resquicios, hay que encontrar las cosas, no poner los límites. Hay que perder el tiempo en otras cosas. Pues, bueno, es que yo nunca he pensado que tenía... Fíjate, no he pensado que había muchos límites a ese nivel en el cuerpo, porque en realidad no me pongo muchos límites. Sé perfectamente que va a ser el instrumento que voy a utilizar y ya está, y me imagino. Y cuanto más he ido avanzando en mi vida, más ese instrumento ha estado conmigo, con sus formas y sus vejeces y el estupor que te da crecer, que es que a mí me parece horriblemente terrible crecer, pero crecer porque todos sabemos que vamos a morir y entonces es como que se acaban las cosas y eso sí que me da estupor. Luego el cuerpo te acompaña en todo eso como puede, realmente como puede, como tú sabes hacerlo y como tú puedes hacerlo con él. En el caso de estos chicos de Madeira, pues me pasa lo mismo, tampoco nada, simplemente es una especialidad. Es como que lo veo que es una especialidad.
Sí, sí. Bueno, el virtuosismo es claro, el virtuosismo existe en todas partes, es el impulso que tenemos de superarnos y de llegar a cosas que en principio creemos que tenemos límites, pero como dice Josep, mi amigo, dice, no, si es que es una cuestión de aproximarte más al borde y ves que el borde se extiende. Evidentemente, no tenemos tantos límites, se exponen antes, lo cual el virtuosismo es una forma de superar todo eso. Pero bueno, pues ya está, pero el virtuosismo eres tú el que lo pones, eres tú que pones el parámetro del virtuosismo. Bueno, es que el virtuosismo puede llegar es en sí mismo muy perverso cuando está practicado hacia el otro. Cuando lo practicas tú conmigo, tú haces lo que quieres, pero cuando el virtuosismo es que está obligado por parte del otro, es fatal, claro, es muy perverso, ¿no? El más difícil todavía, que es una cosa muy de circo, muy divertida, que es el más difícil todavía, pero qué cosa más rara, ¿no? Aquest és un podcast del Mercat de les Flors, Barcelona 2021.